Son 52 millones de La Paz, sino prácticamente es en todo el país. Bueno, vamos a conocer estos datos para que usted también los pueda tomar en cuenta, sobre todo cómo poder cuidar no solamente su salud, sino también la salud de cada uno de los miembros que forman su hogar. El doctor Marco Antonio García, él es el presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología, que ya nos está acompañando en esta oportunidad, por supuesto, para hablar de este tema que preocupa a toda la población en general. Muy buenos días, doctor, un gusto y bienvenido. Lorena, muy buenos días. Presto para poder participar y pues expresar nuestra preocupación. Y sí, realmente, doctor, es muy preocupante lo que está sucediendo con estos incendios, pero sobre todo esta humareda que se está viviendo, no solamente en la ciudad de La Paz, ¿no? Sino, bien lo decíamos, prácticamente es en todo el territorio nacional. Muchas veces llega a confundirse incluso una neblina, pero sin embargo la realidad es que es esta humareda. ¿Cómo llega a afectar esto a la salud del ser humano? Mire, exactamente ayer en la noche tuvimos la oportunidad de hacer un contacto a nivel nacional a través de una reunión Zoom con colegas de Santa Cruz, de Cochabamba y algunos incluso del exterior del país, que están todos preocupadísimos por esta situación de alta contaminación. Mientras nos conectábamos hoy, pude evidenciar de que el monitoreo está a 191 en el índice de calidad de aire, pero eso no significa que tengamos que bajar las defensas, que tengamos que estar preocupados porque si bien es cierto, otros días estuvimos arriba de 200 de este índice, ahora bajó, pero probablemente esto esté oscilando. Pero a la pregunta, Lorena, lamentablemente ya estamos viviendo momentos un poco cruciales en cuanto a la afección de nuestra salud. Estamos teniendo muchos pacientes que se están descompensando. Estábamos manejando una estadística de un 20% de incremento. Probablemente ese número ya se haya incrementado estos días. Un incremento de pacientes en las consultas ambulatorias. Tal vez sí es cierto de que no ha habido todavía un incremento en el número de pacientes hospitalizados, pero sí se está viendo bastante paciente que se está descompensando y está yendo a la consulta externa. Fundamentalmente nos está preocupando aquellos pacientes que tienen patologías respiratorias, pacientes asmáticos, bronquíticos, pacientes con fibrosis, secuelas pulmonares por el COVID, etcétera, que con la contaminación ambiental pues ven su organismo un poco más afectado y obviamente empiezan a tener dificultad para respirar, empiezan a tener accesos de tos, expectoración. Muchos de estos pacientes inclusive con alta posibilidad de que se sobreinfecten, vale decir, esta contaminación, estas partículas, este material particulado provoca un efecto de irritación a nivel de la mucosa respiratoria y esa irritación provoca un edema de la mucosa y ese edema pues predispone a mayor infección. Es por eso que se justifica también de que estén apareciendo casos de bronquitis, inclusive algunos todavía de una neumonía leve, pero que podrían complicarse. Eso es en cuanto a los efectos inmediatos, pero estamos nosotros muy preocupados porque este efecto de la contaminación que probablemente se prolongue y además se suma a la contaminación ambiental de todos los días del año, va a hacer de que lamentablemente empiecen a aparecer casos de bronquitis crónica, inclusive fibrosis y, pues, por qué no decirlo, lamentablemente algunos casos de cáncer. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar de que estas patologías se incrementen en un futuro inmediato. Claro, doctor, y realmente es una situación muy preocupante. Si bien ayer en la madrugada sí se sintió un poco de lluvia en Santa Cruz, que bueno, también esto serviría como para poder bajar un poco, ¿no?, estos altos índices de contaminación que se están registrando. Sin embargo, en Cochabamba, 3 incendios forestales, prácticamente estaríamos en la misma situación. Los grupos de riesgo que usted ya nos estaba manifestando, algunas personas incluso con enfermedades de base. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores o también de los niños, que son los más vulnerables también, que recién están empezando a desarrollarse? ¿Cómo podría llegar a afectar a aquellos, pero sobre todo, qué medidas preventivas nosotros como padres de familia podríamos asumir frente a esta situación? Es cierto, hay grupos de riesgo, lo dijo usted, personas de la tercera edad, gestantes, pacientes con
alguna patología de fondo, no solamente respiratoria, sino también patologías de fondo metabólica, cardíaca, renal, etcétera. Pero usted toca un punto crucial porque justamente son los niños los más vulnerables, además de que ellos son su futuro, ¿no es cierto? Entonces, creo que gracias a ustedes, a la prensa, pues se ha hecho una difusión, se ha hecho una concientización de los probables daños en este momento y creo que hay algunas respuestas de parte de algunas instancias que corresponden en cuanto, por ejemplo, a la suspensión de clases presenciales. Eso lo hemos visto de buen agrado porque es una medida de prevención. Entonces, ya estamos virando a una modalidad virtual, pero afortunadamente, para tal vez tranquilidad de todos, probablemente esto no sea mucho tiempo, ¿no? Ese, el temor que muchos tenían, volver a las épocas de COVID. Esta contaminación esperemos que no sea tan permanente, depende de nosotros, esta es la diferencia. En la pandemia tal vez nosotros no podíamos hacer nada contra la enfermedad, contra el coronavirus, pero ahora sí podemos hacer, podemos manejar, podemos controlar el medio ambiente. Entonces, todo depende de nosotros. Entonces, insistimos con esto de las medidas de prevención. Lo primero, obviamente, esperar de que las autoridades sean más drásticas en las sanciones que tengan que aplicar a estas personas que están cometiendo este delito de atentar contra la salud al provocar estos incendios, estos chaqueos. Pero insistir en la otra parte que creo que me preguntaba, la otra manera de prevenir, cuidar a los niños. Uno es evitar obviamente que salgan de casa, porque la contaminación obviamente está en casa, pero obviamente va a ser en menos proporción. Y además pues evitar que estos días hagan esfuerzo físico los niños, ¿no es cierto? Entonces, que no estén correteando por ahí, porque el hecho de que pasemos clases virtuales no significa que los niños todavía se expongan en el patio, en la calle, etcétera. Por otro lado, pues hay necesidad de salir, pues hagámoslo nuevamente con los barbijos. Ojalá pudiesen retomar el uso de los barbijos, los KN95, los barbijos blancos, porque tal vez son un poco más eficaces que los barbijos sencillos, que son los barbijos quirúrgicos. Por otro lado, creo que es importante también recomendar una buena hidratación. Aquí en el occidente del país, tenemos una combinación ahora de frío y de aire contaminado. Entonces, una contaminación que provoca más lesión bronquial, más lesión respiratoria. Entonces, de alguna manera, el humidificar el ambiente podría servirnos. Y además, pues que el paciente se hidrate bastante, o la persona que no necesariamente sea paciente, tengamos que nosotros estar hidratados muy bien para que facilitemos inclusive una buena movilización de las secreciones a nivel bronquial. Doctor, y ya para ir finalizando, por favor, es importante que todas aquellas personas que están expuestas también, que prácticamente somos todos, puedan reconocer el momento en que esté afectando también el humo, ya sea por ardor en los ojos, tal vez una picazón, ardor en la garganta, en la nariz. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que el humo nos está afectando para tomar precauciones sobre este tema o poder trasladarnos hasta un centro médico? Sí, es buen punto. Estos días hemos estado ya pudiendo evidenciar de que en los negocios, en el trabajo, en el transporte público, la gente va quejándose de estas molestias que usted menciona, de sequedad de los ojos, porque está provocando conjuntivitis, está provocando picor de la garganta, está provocando que estos pacientes empiecen a tener molestias en la garganta. Tal vez esos son los signos, datos iniciales. Justo ayer, en algunas reuniones que teníamos con nuestros especialistas, ellos hacían sus recomendaciones. Por ejemplo, el hecho de que tengamos que manejar, si es posible, gotas o lubricantes para los ojos, ¿no es cierto? Tal vez la prevención dentro de las ciudades es un poco menos complicada que la prevención a aquella gente que está cerca a los incendios. Y yo sé que su medio de comunicación llega a esos lados. Creo que los que tienen que tener mucho más cuidado son aquellas personas. Pero de todos modos, para cuidar la salud, pues creo que no hay mejor médico que uno mismo o alguien de la familia. Por ejemplo, si se trata de los niños, las mamás pues, tienen que estar pendientes a cualquier dato de alerta, porque si hay un niño, hay una persona que empieza a tener alguna manifestación fuera de lo habitual y que pues se comporta fundamentalmente con una dificultad para respirar y está con relación a este grado de contaminación, creo que no tenemos que dudar y hay que asistir a un centro de salud. Perfecto, doctor.
Agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros a través de nuestro medio de comunicación, claro, para poder dirigirse a la población en general, a los padres de familia, que tomen esta precaución, sobre todo con los más pequeños, las personas adultas y todos, ¿no? Porque todos estamos expuestos ante esta humareda. Una vez más, muchísimas gracias. Las recomendaciones son muy importantes, son fundamentales y sin duda esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para conocer cómo se está avanzando en este tema, la cantidad de atenciones, si ha aumentado, si ha disminuido, entre otros aspectos. Una vez más, muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias, estaré pendiente. Bueno, y las recomendaciones, claro, ya están hechas. Sin embargo, es mejor que todos podamos tomar conciencia y evitar esta situación, evitar estos incendios forestales que está afectando